Durante millones de años, la historia de nuestro planeta ha estado marcada por transformaciones colosales, extinciones masivas y la evolución de formas de vida tan asombrosas como efímeras. Antes de llegar al Cenozoico, la era en la que se escribieron los capítulos más recientes de la vida sobre la Tierra, nuestro mundo atravesó dos eras geológicas fundamentales, el Paleozoico y el Mesozoico. Comprender estos periodos es clave para valorar la magnitud del cambio que representó el surgimiento del Cenozoico. El Paleozoico, cuyo nombre significa vida antigua, abarcó un lapso inmenso que comenzó hace aproximadamente 541 millones de años y se extendió hasta hace 252 millones de años. Fue la era en la que la vida dio su salto decisivo del mar a la tierra. Durante este periodo, los océanos estaban poblados por criaturas extrañas como los trilobites y los primeros peces con mandíbula. En tierra firme, las plantas comenzaron a cubrir lentamente la superficie, preparando el terreno para la aparición de los primeros insectos, anfibios y reptiles. Fue una era de evolución acelerada, pero también de grandes catástrofes, como la extinción masiva del final del Pérmico, la mayor en la historia del planeta, que acabó con más del 90% de las especies marinas y 70% de las especies terrestres conocidas hasta ese momento. Luego vino el Mesozoico, conocido también como la Era de los Dinosaurios. Este periodo comenzó tras el cataclismo del Paleozoico, hace 252 millones de años, y se extendió hasta hace unos 66 millones de años. El Mesozoico fue testigo del surgimiento, apogeo y eventual desaparición de los dinosaurios. Dividido en tres periodos, Triásico, Jurásico y Cretácico, vio también la aparición de las primeras aves y mamíferos primitivos, así como la ruptura del supercontinente Pangea, que inició la configuración actual de los continentes. En los cielos volaban reptiles gigantes. En los mares dominaban los ictiosaurios y plesiosaurios. Y en tierra, el rugido de los grandes depredadores como el Tyrannosaurus resonaba entre bosques de helechos y coníferas. Pero esta era también llegó a su fin, marcada por una nueva extinción masiva que, según la teoría más aceptada, fue provocada por el impacto de un asteroide en la península de Yucatán, alterando el clima global de forma drástica. Estos dos gigantescos capítulos, el Paleozoico y el Mesozoico, sentaron las bases del mundo moderno. Cada uno aportó transformaciones decisivas en la biodiversidad, el clima y la estructura geológica del planeta. Y tras esa última gran extinción del Cretácico, el escenario quedó vacío, esperando nuevos protagonistas. Así dio comienzo el Cenozoico, la era en la que los mamíferos, y eventualmente los humanos, reclamarían su lugar en la cima del mundo. Cuando la era mesozoica llegó abruptamente a su fin, hace unos 66 millones de años, el mundo se encontraba sumido en el caos. Un asteroide de proporciones colosales, de al menos 10 kilómetros de diámetro, impactó contra lo que hoy es la península de Yucatán, liberando una energía equivalente a millones de bombas nucleares. El evento no solo provocó una extinción masiva, sino que desató una cadena de cambios climáticos y ambientales que transformaron para siempre la faz del planeta. Oscuridad total durante meses, incendios forestales globales, lluvias ácidas y un invierno nuclear que desplomó las temperaturas. Con el fin de los dinosaurios no avianos y muchas otras especies, un vacío ecológico se abrió de par en par. Y es precisamente en ese vacío donde comienza la historia del Cenozoico. El término Cenozoico proviene del griego kainos, nuevo, y zoe, vida, lo que se traduce como vida nueva. Este nombre no es casual.
Esta era representa el renacimiento del mundo natural tras el desastre del Cretácico. Es la etapa en la que las formas de vida que conocemos hoy, mamíferos, aves, plantas con flores e incluso los humanos, tomaron el protagonismo. Comenzó hace 66 millones de años y se extiende hasta la actualidad. De hecho, estamos viviendo dentro del Cenozoico, lo que lo convierte en la era más cercana y familiar, aunque también la más compleja y diversa en términos de transformaciones biológicas, climáticas y geológicas. Una de las características más llamativas del Cenozoico es el ascenso de los mamíferos. Aunque ya existían durante el Mesozoico, estos eran pequeños, nocturnos y discretos, en un mundo dominado por gigantes reptiles. Sin embargo, con la desaparición de los grandes dinosaurios, muchas ramas evolutivas de mamíferos encontraron su oportunidad para expandirse, diversificarse y adaptarse a una amplia gama de hábitats. De las selvas tropicales a las sabanas abiertas, del suelo de los bosques al aire, e incluso los océanos, los mamíferos comenzaron a ocupar nichos que antes habían estado reservados para reptiles colosales. Esta diversificación fue tan explosiva que se ha comparado con una segunda explosión cámbrica, pero enfocada en vertebrados de sangre caliente. Pero los mamíferos no fueron los únicos protagonistas. Las aves modernas, descendientes directas de ciertos dinosaurios terópodos, también vivieron un auge sin precedentes. A lo largo del Cenozoico, se adaptaron a casi todos los ecosistemas posibles, desarrollando una diversidad de formas, tamaños y comportamientos que las convierten en uno de los grupos más exitosos del planeta. Desde aves corredoras gigantes como el Phorus racos, hasta los delicados colibríes, las aves llenaron el cielo que había quedado silencioso tras la extinción de los pterosaurios. Mientras la vida se reorganizaba, los continentes continuaban su danza lenta pero imparable. La deriva continental, impulsada por la tectónica de placas, seguía moldeando el planeta. América del Sur se separó completamente de la Antártida, Australia se deslizó hacia el norte y la colisión entre India y Asia levantó la majestuosa cordillera del Himalaya. Estos movimientos no solo alteraron la geografía, sino que también provocaron cambios climáticos profundos, al modificar corrientes oceánicas, patrones de viento y precipitaciones. El clima, precisamente, es otro de los grandes motores de cambio del Cenozoico. Tras el calor extremo del Paleoceno, el planeta inició un proceso de enfriamiento global que se fue acentuando durante millones de años. Glaciaciones intermitentes, cambios en los niveles del mar y oscilaciones en la composición atmosférica marcaron la pauta del desarrollo biológico. Las selvas tropicales dieron paso, en muchos casos, a bosques templados o praderas abiertas. Estas nuevas condiciones favorecieron a especies adaptadas a correr, pastar o resistir el frío, como los caballos primitivos, los rinocerontes y los grandes herbívoros del Pleistoceno. Y como un lento crescendo, el linaje de los primates comenzó a emerger. En un principio, pequeños animales arborícolas con cerebros modestos y grandes ojos. Pero con el paso del tiempo, algunos de ellos bajaron de los árboles, comenzaron a caminar en dos patas y desarrollaron herramientas. El Cenozoico no solo nos dio mamuts y tigres dientes de sable, también nos dio al ser humano, a nosotros. En resumen, el Cenozoico fue mucho más que la era posterior a los dinosaurios. Fue un laboratorio vivo en constante transformación, un teatro donde la vida experimentó nuevas formas de ser, donde los ecosistemas cambiaban de rostro y donde la evolución encontró caminos insospechados. Esta era es, sin duda, el preludio directo de nuestra existencia, el gran relato de cómo la Tierra pasó de ser un mundo de monstruos gigantes a un mundo modelado por inteligencia, cultura y conciencia.
Y esa historia apenas comienza. El Cenozoico se divide en 3 grandes periodos: el Paleógeno, el Neógeno y el Cuaternario. El primero de ellos, el Paleógeno, se extiende desde hace aproximadamente 66 millones de años hasta hace unos 23 millones de años, y representa una etapa de reajuste profundo tras la catástrofe que marcó el fin del Mesozoico. Fue un tiempo de reconstrucción, de nuevas oportunidades evolutivas, de climas extremos y de transformaciones silenciosas pero decisivas que moldearon el mundo en el que hoy vivimos. En este bloque nos adentraremos en sus 3 épocas: el Paleoceno, el Eoceno y el Oligoceno. El Paleoceno, que va de los 66 a los 56 millones de años atrás, fue la primera fase del Paleógeno. Su mundo estaba marcado por la oscuridad inicial tras el impacto del asteroide, pero con el tiempo la atmósfera se despejó, las temperaturas aumentaron y la vida comenzó a recuperarse. Los mares aún eran cálidos, las selvas tropicales tetrati se extendían hasta altas latitudes y los ecosistemas eran, en muchos aspectos, completamente distintos a los actuales. Los mamíferos, que durante la era de los dinosaurios habían sido pequeños y discretos, comenzaron a diversificarse rápidamente. Aparecieron formas más grandes y variadas, desde pequeños omnívoros hasta herbívoros de gran tamaño. Aún no existían los grupos modernos tal como los conocemos, pero los primeros pasos evolutivos hacia ellos estaban en marcha. También surgieron las primeras aves modernas, y los reptiles, aunque disminuidos, continuaron siendo actores importantes, con cocodrilos y tortugas gigantes dominando muchos hábitats. Luego llegó el Eoceno, entre 56 y 34 millones de años atrás, un periodo verdaderamente fascinante por su clima radicalmente cálido. Se conoce al inicio del Eoceno como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, un episodio en el que las temperaturas globales se dispararon hasta niveles extremos, transformando profundamente los ecosistemas. Selvas tropicales cubrían vastas regiones del planeta, incluso hasta los polos, y los océanos eran cálidos hasta en sus profundidades. Esta era de calor facilitó una explosión de biodiversidad. Los mamíferos evolucionaron rápidamente, apareciendo grupos más reconocibles como los antecesores de caballos, primates, murciélagos, ballenas y felinos. Las ballenas, por ejemplo, evolucionaron a partir de mamíferos terrestres que, poco a poco, se adaptaron a una vida acuática. Este periodo vio el surgimiento de formas de vida peculiares, como el Basilosaurus, una ballena primitiva de más de 15 metros de largo. También en el Eoceno se desarrollaron las primeras selvas modernas, con árboles florales, palmas, ficus y lianas. Los insectos polinizadores acompañaron esta explosión botánica, formando un equilibrio delicado pero vibrante. Los primates, por su parte, comenzaron a adquirir rasgos más complejos, como visión binocular y cerebros más desarrollados, lo que sentó las bases para linajes futuros. Sin embargo, hacia finales del Eoceno, el planeta empezó a enfriarse. La separación definitiva de la Antártida respecto a América del Sur y Australia dio lugar a la formación de la corriente circumpolar antártica, un sistema oceánico que aisló térmicamente al continente blanco y provocó la formación de sus primeras capas de hielo. Este cambio tuvo un impacto climático profundo que daría paso a la siguiente época. El Oligoceno, entre 34 y 23 millones de años atrás, fue una etapa de consolidación y ajuste. El mundo se volvió más frío y seco, las selvas tropicales retrocedieron y aparecieron las primeras praderas abiertas. En respuesta, muchas especies evolucionaron para adaptarse a estos entornos. Mamíferos corredores, con extremidades más largas y especializadas,
dientes adaptados al pasto más abrasivo y cerebros más complejos para enfrentar hábitats más dinámicos y abiertos. Durante esta época, también se desarrollaron muchos grupos de mamíferos que hoy nos resultan familiares: camellos, rinocerontes, ciervos y felinos más especializados. En el océano, los cetáceos perfeccionaron su fisiología, surgiendo las primeras ballenas dentadas y barbadas. El Oligoceno también marca el inicio de una fragmentación ecológica que sería clave en el futuro. África colisionaba con Eurasia, iniciando la formación del Mediterráneo. India seguía empujándose contra Asia, elevando los Himalayas cada vez más. Los cambios geológicos daban forma a nuevos corredores biológicos, permitiendo migraciones, encuentros, competiciones y extinciones. Las líneas de separación entre continentes se traducían en líneas evolutivas divergentes. En conjunto, el Paleógeno fue un periodo de silenciosa revolución. Aunque alejado de los grandes monstruos del Mesozoico y de la aparente espectacularidad del Cuaternario, en él se sembraron las semillas de la vida moderna. Cada mamífero que hoy conocemos, cada ave, cada ecosistema terrestre tiene en el Paleógeno sus raíces más profundas. El mundo estaba en plena reconfiguración, y la vida no solo sobrevivía, se reinventaba. Tras la etapa de recuperación y reajuste que caracterizó al Paleógeno, la Tierra se adentró en un nuevo capítulo evolutivo con el inicio del Neógeno, un periodo que abarca desde hace unos 23 millones de años hasta hace aproximadamente 2,6 millones de años, y que marca un momento decisivo en la consolidación del mundo moderno. Durante este periodo, la vida adquirió muchas de las formas que hoy reconocemos, y el clima, aunque aún cambiante, comenzó a establecer patrones más similares a los actuales. El Neógeno se divide en dos épocas principales: el Mioceno y el Plioceno. El Mioceno, que se extiende de los 23 a los 5,3 millones de años atrás, fue una etapa de gran dinamismo biológico y geológico. Los continentes ya estaban bastante cercanos a sus posiciones actuales, pero aún en movimiento. África había colisionado con Eurasia, lo que cerró el antiguo mar de Tetis y comenzó a formar el actual mar Mediterráneo. En América, las placas tectónicas siguieron dando forma a los Andes, y lentamente el istmo de Panamá empezaba a elevarse, lo que más adelante tendría un impacto crucial en el clima global al conectar América del Norte y del Sur. El clima del Mioceno, aunque todavía cálido en sus inicios, fue progresivamente enfriándose y secándose. Las densas selvas tropicales dieron paso a praderas abiertas, sabanas y estepas, lo que forzó una transformación masiva de las especies. Muchos mamíferos desarrollaron adaptaciones para correr largas distancias en campos abiertos, como extremidades más largas, cuerpos más ligeros y sentidos más agudos. Esta transformación permitió una radiación evolutiva impresionante de grupos como los caballos, ciervos, antilocapras y los felinos, que evolucionaron en formas cada vez más veloces y especializadas. Los depredadores también cambiaron. Los félidos y cánidos modernos comenzaron a dominar los ecosistemas, en algunos casos desplazando a los antiguos carnívoros como los creodontos. Pero quizás uno de los desarrollos más importantes del Mioceno fue en el linaje de los primates. En África y Asia surgieron los primeros homínidos, un grupo que incluía a los ancestros comunes de los grandes simios y los humanos. En los bosques del este de África, ante la fragmentación de los hábitats forestales debido a la expansión de las sabanas, algunos primates comenzaron a experimentar con la bipedestación, un paso crucial que millones de años más tarde permitiría el surgimiento del género Homo. En el océano, el Mioceno fue también una época vibrante. Las ballenas y delfines evolucionaron rápidamente, ocupando diversos nichos,
desde cazadores solitarios hasta complejas estructuras sociales. Los mares se llenaron de vida, con focas, morsas, sirenios y tiburones gigantes como el megalodón, una criatura que superaba los 15 metros de largo y que dominó los mares como superdepredador durante millones de años. Al finalizar el Mioceno, comenzó el Plioceno, hace 5,3 millones de años, y con él, una fase de transición hacia las condiciones más frías que caracterizarían el futuro Cuaternario. El Plioceno fue testigo de cambios fundamentales. El istmo de Panamá terminó de cerrarse, lo que alteró profundamente las corrientes oceánicas, intensificó la corriente del Golfo y dio origen a patrones climáticos modernos como los monzones. Esta reorganización de los océanos contribuyó al progresivo enfriamiento del planeta y al inicio de las glaciaciones periódicas. Durante el Plioceno, muchas especies que hoy nos son familiares comenzaron a restablecerse en distintos continentes. En América del Norte, grandes herbívoros como bisontes y camellos pastaban en las extensas praderas. En Europa y Asia, elefantes primitivos, osos, rinocerontes lanudos y grandes felinos dominaban los paisajes. En América del Sur, aislada durante la mayor parte del Neógeno, se desarrollaron formas únicas de vida, como los perezosos gigantes, gliptodontes, y los terroríficos aves del terror, depredadores incapaces de volar, pero extremadamente veloces. Pero el cambio más significativo del Plioceno ocurrió en África. Allí, en medio de ambientes más abiertos y secos, evolucionaron los primeros australopitecos, homínidos bípedos con cerebros aún pequeños pero con una morfología corporal cada vez más adaptada a la locomoción terrestre. Estos homínidos serían la antesala del surgimiento del ser humano. Por primera vez, un primate comenzaba a caminar erguido con regularidad, usar herramientas rudimentarias y formar estructuras sociales más complejas. El camino hacia el Homo sapiens se había iniciado. Y con estos ingredientes, glaciaciones incipientes, mamíferos gigantes, cambios climáticos intensos y primates que comenzaban a levantar la vista hacia el horizonte, el mundo se encaminaba al Cuaternario, la última gran división del Cenozoico. Un periodo en el que la evolución, el clima y la geografía se entrelazarían de forma definitiva para dar lugar a la historia reciente del planeta y a nosotros. Con el paso del Plioceno al Cuaternario, hace apenas 2,6 millones de años, el planeta entró en una etapa marcada por ciclos extremos de frío y calor, glaciaciones periódicas, transformaciones dramáticas de paisajes y, sobre todo, por la emergencia del ser humano como una fuerza transformadora del entorno. El Cuaternario es el periodo geológico en el que vivimos actualmente, y aunque su duración es breve en comparación con otras divisiones temporales, ha sido uno de los más dinámicos y decisivos para la vida en la Tierra. Este periodo se divide en dos épocas principales, el Pleistoceno y el Holoceno. El Pleistoceno, que abarca desde hace 2,6 millones de años hasta aproximadamente 11.700 años atrás, es conocido popularmente como la Edad de Hielo. Durante esta época, vastas capas de hielo cubrieron grandes extensiones del hemisferio norte, llegando a alcanzar regiones tan al sur como el norte de Francia, Alemania y el centro de Estados Unidos. Estas glaciaciones no fueron permanentes. El clima oscilaba entre periodos glaciares e interglaciares, provocando avances y retrocesos de los glaciares en ciclos de decenas de miles de años. Cada avance glaciar transformaba profundamente los ecosistemas, obligando a las especies a migrar, adaptarse o extinguirse. Este entorno desafiante fue el escenario perfecto para la evolución y expansión de una fauna espectacular. El megafauna del Pleistoceno
incluyó criaturas hoy míticas, como el mamut lanudo, el megaterio, un perezoso terrestre del tamaño de un elefante, el gliptodonte, un pariente blindado de los armadillos, el tigre dientes de sable y el uro, antecesor salvaje del ganado. Estos animales dominaron los continentes con una diversidad impresionante, adaptados a climas extremos y entornos en constante cambio. Y en medio de esa megafauna, avanzaban los primeros representantes del género Homo. Desde África surgieron distintas especies humanas: Homo habilis, Homo erectus y eventualmente Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis, y nuestro propio linaje, el Homo sapiens. La evolución humana durante el Pleistoceno fue rápida y crucial. Se desarrollaron herramientas de piedra más refinadas, el control del fuego, la caza organizada, el lenguaje articulado y las primeras formas de arte. Nuestros ancestros no solo sobrevivían, comenzaban a dejar huellas culturales. Uno de los eventos más trascendentales del Pleistoceno fue la migración del Homo sapiens fuera de África. Esta expansión comenzó hace unos 100.000 años, llevando al ser humano a recorrer Eurasia, cruzar hacia Australia y eventualmente llegar al continente americano. A medida que el Homo sapiens se extendía, no solo ocupaba nuevos territorios, sino que también desplazaba, y en algunos casos contribuía a la extinción, de otras especies humanas, como los neandertales o el enigmático Homo floresiensis. El impacto del ser humano en los ecosistemas comenzó a sentirse incluso antes del desarrollo de la agricultura, con evidencias de caza masiva de megafauna en distintos puntos del planeta. Alrededor del año 9767, el clima global entró en una nueva fase interglaciar estable, marcando el inicio del Holoceno. Esta época, que continúa hasta nuestros días, trajo consigo una transformación profunda. El ser humano dejó de ser únicamente cazador y recolector para comenzar a domesticar plantas y animales, sentando las bases de la agricultura y la vida sedentaria. Este cambio, conocido como la Revolución Neolítica, dio origen a las primeras aldeas, ciudades y eventualmente civilizaciones. Durante el Holoceno, el clima se mantuvo relativamente estable, lo que permitió el desarrollo de grandes culturas en Mesopotamia, Egipto, China, India y Mesoamérica. El ser humano comenzó a modificar activamente su entorno. Taló bosques, desvió ríos, domesticó especies y más adelante, con la revolución industrial, alteró incluso la atmósfera del planeta. La población humana creció exponencialmente, la tecnología avanzó a pasos agigantados y la influencia de nuestra especie en la Tierra se volvió cada vez más dominante. Este protagonismo humano ha llevado a algunos científicos a proponer que ya no vivimos estrictamente en el Holoceno, sino en una nueva era geológica, el Antropoceno. Aunque aún no está oficialmente reconocida por la Comisión Internacional de Estratigrafía, el Antropoceno se plantea como una época en la que los impactos humanos, desde el cambio climático hasta la pérdida masiva de biodiversidad, la contaminación y la urbanización global, son tan profundos que marcan un nuevo capítulo en la historia del planeta. Sería la primera vez que una especie define por sí misma una era geológica. El Cuaternario, en definitiva, es la era de los contrastes, de glaciares colosales y desiertos áridos, de mamuts y microchips, de fuego primitivo y energía nuclear. Es el periodo en que la Tierra vio surgir no solo una nueva biodiversidad, sino también la conciencia, el arte, la historia y la capacidad de la vida para reflexionar sobre sí misma. El Cenozoico llega así a su punto más complejo y paradójico. Un planeta moldeado por millones de años de evolución, ahora en manos de una especie capaz de narrar y alterar
su propia historia. A lo largo de los siglos, nuestro conocimiento sobre el Cenozoico ha sido construido gracias al trabajo minucioso de científicos que, con paciencia y rigor, han reunido piezas dispersas del gran rompecabezas de la historia de la Tierra. Las fuentes de información son tan variadas como asombrosas. Fósiles enterrados en el polvo del tiempo, análisis isotópicos en capas de hielo, sedimentos oceánicos e incluso el ADN de especies extintas. En este bloque, recorreremos algunos de los referentes, instituciones y hallazgos clave que han permitido desentrañar los misterios de esta era geológica fascinante. Uno de los pilares fundamentales en el estudio del Cenozoico ha sido la paleontología, y entre sus figuras más destacadas se encuentra Georges Cuvier, 1769-1832, quien no solo fue uno de los fundadores de esta ciencia, sino que además defendió con fuerza la idea de las extinciones masivas, mucho antes de que se conociera el impacto del asteroide del final del Cretácico. Si bien Cuvier no vivió para estudiar el Cenozoico en profundidad, su método comparativo y su enfoque anatómico sentaron las bases para interpretar la fauna fósil de esta era. Más adelante, científicos como Othniel Charles Marsh y Edward Drinker Cope, famosos por su Guerra de los Huesos en el siglo XIX en Estados Unidos, descubrieron numerosos fósiles de mamíferos del Paleógeno y Neógeno en las formaciones del oeste americano, incluyendo restos tempranos de caballos, camellos y otros mamíferos ungulados que marcaron la fauna de Norteamérica durante el Cenozoico. En tiempos más recientes, uno de los paleontólogos más influyentes ha sido Philip D. Gingerich, quien lideró investigaciones en Pakistán y Egipto que permitieron reconstruir los orígenes de los cetáceos, las ballenas, delfines y marsopas, desde mamíferos terrestres cuadrúpedos hasta formas completamente acuáticas como el Basilosaurus. Sus hallazgos no solo revelaron transiciones anatómicas clave, sino que también reforzaron la conexión evolutiva entre especies actuales y fósiles. Por su parte, el estudio del clima cenozoico ha sido profundamente enriquecido por los trabajos de científicos como James Dachos, quien ha investigado el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PETM, un episodio de calentamiento global extremo que sirve hoy como referencia para entender los impactos del cambio climático acelerado. Su trabajo, basado en análisis de isótopos de carbono en sedimentos marinos, ha sido clave para establecer vínculos entre el clima, la química oceánica y las extinciones biológicas. En cuanto a instituciones, el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales ha jugado un papel crucial en el estudio del Cenozoico en América Central y el Caribe, en especial en Panamá, donde las formaciones geológicas revelan detalles sobre el cierre del istmo y su impacto en la biodiversidad. Otro centro destacado es el Museo de Historia Natural de Nueva York, cuyos registros fósiles abarcan desde los mamíferos del Eoceno hasta los últimos restos de la megafauna pleistocénica. También destaca el papel de la Antarctic Geological Drilling, ANDRIL, un proyecto internacional que perfora el lecho marino alrededor del continente antártico para estudiar la historia del hielo y el clima durante el Neógeno y el Cuaternario. Sus datos han confirmado la existencia de glaciares tempranos en la Antártida y la interacción entre la tectónica y el clima. A nivel genético, el proyecto del genoma del Neandertal, liderado por Svante Pääbo, ha sido revolucionario. Mediante la recuperación de ADN antiguo, se ha podido comparar genéticamente a Homo sapiens con especies humanas extintas, revelando interacciones, hibridaciones y adaptaciones compartidas que ocurrieron durante el Cuaternario. Pääbo fue galardonado con el Premio Nobel en 2022 por este trabajo pionero en la paleogenética. En suma, el conocimiento sobre el Cenozoico es el resultado de una red global de investigaciones interdisciplinarias en la que confluyen paleontología, geología,
biología molecular, climatología y arqueología. Cada fósil, cada capa de sedimento, cada resto de ADN cuenta una historia que, al sumarse, nos permite reconstruir el complejo y fascinante relato de la vida después de los dinosaurios. Gracias a estos científicos e instituciones, no solo entendemos mejor el pasado, sino que también podemos anticipar y quizás influir en el futuro de nuestro planeta. Más allá de los grandes eventos climáticos y biológicos que definieron el Cenozoico, esta era también está repleta de curiosidades fascinantes, insólitas adaptaciones y especies extraordinarias que parecen sacadas de la ciencia ficción. El Cenozoico, a pesar de su imagen menos espectacular frente al reinado de los dinosaurios, fue una era profundamente creativa, llena de experimentos evolutivos que transformaron el planeta en un laboratorio de innovación constante. Aquí exploramos algunas de esas joyas ocultas que la ciencia ha ido desenterrando con el tiempo. Uno de los ejemplos más impactantes es el de la megafauna del Pleistoceno. Aunque solemos pensar en los mamuts como los gigantes por excelencia de la edad de hielo, lo cierto es que compartieron su mundo con animales igualmente imponentes. En Sudamérica, por ejemplo, caminaban los gliptodontes, una suerte de armadillos gigantes cubiertos por una armadura ósea del tamaño de un automóvil pequeño. Muy cerca de ellos vivían los toxodontes, enormes herbívoros con aspecto de rinoceronte, pero más emparentados con los roedores. Y en los cielos del sur americano reinaban las aves del terror, Phorus racidae, depredadores de hasta 3 metros de altura incapaces de volar, pero extremadamente rápidos y letales. En los océanos, el Cenozoico nos dejó criaturas tan singulares como el megalodón, un tiburón gigante que podía alcanzar hasta 18 metros de largo, con mandíbulas capaces de triturar huesos de ballena. Se extinguió hace unos 3,6 millones de años, posiblemente debido al enfriamiento global y a la competencia con otras especies más especializadas. Hoy solo nos quedan sus dientes fósiles, algunos del tamaño de una mano adulta, que han sido encontrados en costas de todo el mundo. Pero no todo en el Cenozoico fue colosal. Algunas de sus curiosidades más fascinantes tienen que ver con los detalles más pequeños, como la aparición de simbiosis inesperadas. En este periodo, los hongos comenzaron a establecer asociaciones con raíces de plantas, lo que permitió una expansión más eficaz de la vegetación en suelos pobres. También emergieron insectos sociales altamente especializados, como las abejas y hormigas modernas, que desarrollaron complejas jerarquías y comportamientos colaborativos. Una historia curiosa y poco conocida es la del hombre de flores, Homo floresiensis, una especie humana descubierta en la isla de Flores, en Indonesia. Con una estatura promedio de apenas 1 metro y un cerebro del tamaño de un pomelo, vivieron hasta hace unos 50.000 años, compartiendo el planeta con los humanos modernos. Su diminuto tamaño probablemente se deba a un fenómeno conocido como enanismo insular, una adaptación evolutiva a entornos cerrados con recursos limitados. Su existencia fue todo un revuelo en la comunidad científica, ya que demostraba que el linaje humano era mucho más diverso y reciente de lo que se creía. Otro ejemplo sorprendente del Cenozoico es la historia de los camellos americanos. Aunque hoy los asociamos con los desiertos del Viejo Mundo, los camélidos se originaron en América del Norte. Allí evolucionaron durante millones de años y luego migraron hacia Asia a través del estrecho de Bering. Finalmente desaparecieron del continente americano, quedando solo sus parientes, las llamas, alpacas, guanacos y vicuñas en Sudamérica. Además, el Cenozoico nos dejó la paradoja evolutiva de la desaparición de la megafauna. Durante el final del Pleistoceno,
Muchas especies enormes se extinguieron de forma abrupta en todos los continentes. Y aunque el cambio climático fue un factor clave, el papel del ser humano ha sido central en esta discusión. Las evidencias de caza intensiva, coincidentes con la llegada de Homo sapiens a nuevos territorios, refuerzan la teoría de que fue nuestra especie quien dio el golpe final a mamuts, diprotodontes, moas y otras especies que nunca habían tenido que enfrentarse a un depredador tan versátil y organizado. Otra curiosidad que suele pasarse por alto es el origen del césped moderno. Aunque parezca trivial, el surgimiento de los pastizales durante el Neógeno fue una verdadera revolución ecológica. Cambió los hábitos alimenticios de millones de especies, promovió la evolución de dientes especializados para moler hierba, como en los caballos y bovinos, y facilitó el desarrollo de ecosistemas enteros centrados en vastas llanuras abiertas. Y por último, no podemos ignorar la herencia silenciosa del Cenozoico que persiste hasta hoy. Algunas especies de árboles como las secuoyas, los ginkgos y los helechos arborescentes, que prosperaron en los climas cálidos del Eoceno, aún existen y son considerados fósiles vivientes. Del mismo modo, estructuras geológicas formadas durante esta era, como la cordillera del Himalaya o los Andes, siguen creciendo milímetro a milímetro, recordándonos que el planeta no ha dejado de moverse. El Cenozoico, lejos de ser una era de transición, es en realidad el capítulo más intenso y emocional de la historia natural. Un periodo en el que la vida se reescribió a sí misma tras el caos, en el que surgieron inteligencias nuevas, estrategias insospechadas y formas de existencia que desafían la imaginación. Es la historia de la vida que florece después del desastre y que, con suerte, aprenderá a no repetirlo. Durante millones de años, los primates habían vivido entre las copas de los árboles, en lo alto de selvas húmedas y densas, donde los peligros acechaban desde la sombra y el alimento era una recompensa para los que sabían trepar, calcular distancias, recordar rutas complejas. Allí, entre ramas, floreció una inteligencia sigilosa, sensible, construida a través del tiempo en manos, ojos y cerebros en constante evolución. Pero durante el Neógeno, esa selva comenzó a abrirse. El clima se volvía más seco, más impredecible, y las selvas retrocedían. En su lugar aparecían espacios abiertos, vastas sabanas, bosques dispersos, corredores de pastizales que transformaban completamente la forma en que los seres vivos se relacionaban con su entorno. Fue allí, entre los claros del bosque, donde algunos primates tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de la vida en la Tierra: bajar al suelo. Ese paso no fue repentino ni voluntario. Fue un lento desplazamiento de comportamientos, una transición marcada por millones de generaciones de ensayo y error. Al principio, quizás bajaban solo para buscar frutos caídos, explorar raíces o beber de un arroyo más alejado. Pero con el tiempo, caminar erguido se volvió más habitual. Las manos se liberaron para cargar alimento, para sostener herramientas rudimentarias, para proteger a las crías. Los ojos comenzaron a mirar más lejos. La columna vertebral cambió su curvatura. La pelvis se ensanchó. El pulgar oponible encontró nuevas funciones. Así nacieron los homínidos, los primeros miembros de una familia que acabaría dando lugar al ser humano. Mientras tanto, los mamíferos, ya asentados como dominadores del planeta, vivían su propio esplendor. La variedad era asombrosa. En las sabanas africanas del Mioceno pastaban criaturas que hoy nos resultarían familiares y extrañas al mismo tiempo. Antepasados de los elefantes con colmillos curvados hacia abajo, jirafas de cuello corto, rinocerontes sin cuerno. Más allá, en los bosques del sur de Asia,
prosperaban simios arborícolas que compartían genes y estructuras corporales con los futuros homínidos. En Europa, lobos primitivos comenzaban a formar manadas eficientes, un rasgo social que los acompañaría hasta hoy. Los continentes, ya casi en su posición actual, propiciaban intercambios y aislamiento de especies en igual medida. África era un crisol de adaptaciones rápidas. América del Sur, todavía algo aislada, desarrollaba su propia megafauna. Armadillos gigantes, perezosos terrestres, roedores del tamaño de un toro. Y en los océanos, el canto de las ballenas comenzaba a viajar por miles de kilómetros de agua. La presión ambiental jugó un papel crucial. En un planeta donde las estaciones se hacían más marcadas, donde las lluvias eran menos previsibles, los animales que podían prever, planificar, recordar, colaborar, tenían una ventaja definitiva. Los cerebros comenzaron a crecer, y con ellos, las capacidades sociales. Aparecieron comportamientos cooperativos, vínculos familiares más duraderos, estrategias de caza en grupo. No solo importaba la fuerza o la velocidad, importaba saber cuándo moverse, cómo actuar, a quién seguir. Y mientras esto ocurría en decenas de ramas evolutivas, en una sola línea de primates, en las sabanas del este africano, algo especial empezaba a desarrollarse. Los primeros australopitecos caminaban erguidos, con cerebros aún pequeños, pero lo suficientemente distintos como para marcar una diferencia. Eran observadores, recolectores, quizás constructores rudimentarios. Usaban piedras para romper frutos duros, palos para hurgar en termiteros. Vivían en pequeños grupos y probablemente compartían alimento. La evolución ya no se movía solo por anatomía, sino por comportamiento. La cultura primitiva comenzaba a dibujarse en el horizonte de la biología. Este fenómeno no fue exclusivo. Durante el Neógeno coexistieron muchas especies de primates avanzados. Algunas se extinguieron sin dejar descendencia. Otras se adaptaron a la vida arbórea y permanecieron como simios modernos. Pero una rama concreta marcada por la bipedestación, la curiosidad y la sociabilidad continuó adelante. Esa línea daría lugar, millones de años después, al género Homo. La aparición de los homínidos no fue un evento único ni instantáneo. Fue un proceso largo, lleno de intermedios, retrocesos y caminos paralelos. Pero fue también un punto de inflexión. Desde ese momento, la evolución ya no sería solamente una cuestión de adaptación al entorno. Con el tiempo, esa pequeña criatura bípedo, con un cerebro en expansión y unas manos inquietas, comenzaría a modificar su entorno para adaptarlo a sí mismo. Sembraría semillas, domesticaría animales, moldearía el paisaje con fuego y escribiría, al final, la historia de las edades de la Tierra. Pero en el Neógeno, todo estaba aún en potencia. El rugido del megalodón aún sacudía los océanos. Los gliptodontes aún vagaban por tierras del sur. Los simios gigantes como el Gigantopithecus se escondían entre los bosques asiáticos. El Homo sapiens aún no existía, pero el tiempo ya jugaba a su favor. En cada paso firme sobre la tierra seca, en cada mirada atenta al horizonte, se gestaba una nueva forma de ser en el mundo. Y eso, como todo lo fundamental, comenzó con una decisión simple pero monumental: bajar del árbol y caminar. Caminar. Esa fue la clave. Una acción que parece simple, cotidiana, instintiva para nosotros, pero que en el contexto de la evolución representó un cambio radical. Cuando aquellos primeros homínidos comenzaron a desplazarse erguidos de forma habitual, no solo liberaron sus manos, cambiaron para siempre su relación con el espacio, con el tiempo, con los demás. El mundo ya no se percibía desde la altura del arbusto o la rama, sino desde una mirada alta, horizontal, capaz de anticipar peligros a lo lejos
de leer el paisaje como un mapa viviente. Este paso no fue un salto, sino una acumulación lenta de adaptaciones. La pelvis se volvió más corta y ancha, para sostener el peso del cuerpo en equilibrio sobre dos piernas. Las rodillas empezaron a girarse hacia adentro, alineándose con los tobillos y la línea media del cuerpo. La columna vertebral adoptó una doble curvatura que amortiguaba cada paso. El cráneo se reposicionó sobre la espina dorsal y el foramen magnum, el agujero por donde pasa la médula espinal, se desplazó hacia una posición más central, sosteniendo la cabeza erguida. Todo el cuerpo se reorganizó para que caminar fuera no solo posible, sino eficiente. Y con la bipedestación, la liberación de las manos abrió posibilidades impensables. Las extremidades superiores dejaron de ser necesarias para el desplazamiento. Podían dedicarse a la manipulación, a la observación, a la experimentación. Se volvió común utilizar herramientas simples, piedras afiladas para cortar, palos para excavar, incluso huesos como martillos improvisados. Estas acciones, que al principio pudieron ser producto de la casualidad, empezaron a pasar de una generación a otra. Las crías observaban, imitaban, aprendían. Y allí, entre gestos y repeticiones, nació algo nuevo: la cultura. A medida que las manos trabajaban, el cerebro evolucionaba. El uso de herramientas complejas demandaba planificación, memoria, atención sostenida. La vida social se volvió más intensa, más cooperativa. Cuidar de los jóvenes, cada vez más dependientes y durante más tiempo, exigía vínculos más sólidos. Nacieron las primeras formas de estructura social, de jerarquías, de alianzas. Ya no bastaba con ser el más fuerte. Ahora también importaba ser el más inteligente, el más hábil, el más confiable. En ese contexto, los australopitecos marcaron un hito fundamental. Vivieron hace entre 4 y 2 millones de años, en regiones como Etiopía, Tanzania y Sudáfrica. Aunque su cerebro apenas era mayor que el de un chimpancé moderno, su forma de vida era ya notablemente distinta. Caminaban sobre dos piernas, utilizaban herramientas simples y probablemente tenían un repertorio comunicativo más complejo que cualquier otro animal de su tiempo. Uno de los fósiles más emblemáticos de este grupo es el de Lucy, perteneciente a Australopithecus afarensis, descubierta en 1974. Su esqueleto, casi completo, reveló con evidencia rotunda que la bipedestación ya era una estrategia consolidada hace más de 3 millones de años. Con el tiempo, algunos grupos de australopitecos dieron lugar a homínidos con cerebros aún más grandes, mejor coordinación manual y una mayor capacidad de adaptación. Surgieron entonces los primeros individuos del género Homo. Homo habilis, uno de los más antiguos, ya mostraba una mejora significativa en la manufactura de herramientas, inaugurando lo que conocemos como la tecnología lítica. Piedras talladas con intención para cortar carne, abrir huesos, trabajar materiales. Era el comienzo de la industria humana. Este desarrollo tecnológico fue acompañado por un cambio aún más profundo: el crecimiento del cerebro. Desde los 400 o 500 centímetros cúbicos de los primeros australopitecos, se pasó a 600, 700 y luego más de 900 centímetros cúbicos, con especies como Homo erectus. Y este aumento cerebral no solo implicó mayor capacidad cognitiva, sino también una transformación en el parto, en el crecimiento infantil y en la estructura social necesaria para sostener a individuos cada vez más frágiles al nacer, pero con un potencial inmenso. Homo erectus, por su parte, representó otra revolución: la expansión fuera de África. Hace aproximadamente 1,8 millones de años,
esta especie comenzó a dispersarse por Asia, el sudeste asiático y partes de Europa. Llevaba consigo el fuego, herramientas más complejas y una organización social más avanzada. Por primera vez, los homínidos se enfrentaban a entornos radicalmente distintos, desde las sabanas hasta los bosques templados y las costas. Y, en lugar de ser vencidos por el ambiente, lo moldeaban. A lo largo de este proceso, la evolución no fue lineal. Se diversificaron múltiples especies de Homo: Homo ergaster, Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis, entre otros. Algunos se extinguieron, otros coexistieron, algunos incluso se cruzaron entre sí, dejando huellas genéticas que hoy aún persisten en nuestra especie. Todo esto ocurrió durante el tramo final del Neógeno y los inicios del Cuaternario. En cuestión de unos pocos millones de años, un parpadeo geológico, el planeta pasó de estar poblado por simios arborícolas a tener caminando por sus valles, sabanas y costas a una criatura que encendía fuego, cazaba en grupo, enterraba a sus muertos y soñaba con el cielo. Ese fue el gran legado del Neógeno, el surgimiento de la mente consciente, de la inteligencia que no solo se adaptaba al mundo, sino que comenzaba a imaginarlo, a construirlo, a transformarlo. Fue el periodo en que los mamíferos se diversificaron como nunca antes, pero sobre todo, el tiempo en que una rama diminuta del árbol de la vida comenzó a preguntarse de dónde venía y hacia dónde iba. El Neógeno, a menudo eclipsado en la narrativa popular por la espectacularidad de los dinosaurios del Mesozoico o la aparición del Homo sapiens en el Cuaternario, es en realidad una de las eras más fascinantes y activas desde el punto de vista científico. A lo largo de los últimos 2 siglos, paleontólogos, geólogos, climatólogos, genetistas y arqueólogos han descubierto en el Neógeno una mina inagotable de información sobre cómo se formó el mundo moderno, cómo evolucionaron las especies actuales y cómo surgieron las condiciones que permitirían el desarrollo de la cultura humana. Lo más extraordinario es que muchas de estas investigaciones aún están en marcha, y con cada nuevo fósil, con cada análisis de ADN, con cada perforación del suelo o del lecho oceánico, se revelan piezas nuevas de este gigantesco rompecabezas. Una de las curiosidades más llamativas del Neógeno es que la evolución de los mamíferos durante este periodo es tan intensa y acelerada que ha sido comparada con la explosión cámbrica, no en términos de número de especies, sino por la diversidad funcional. No solo surgen nuevas especies, aparecen comportamientos completamente nuevos. Algunos mamíferos retornan al mar y desarrollan estructuras completamente adaptadas al medio acuático, como las ballenas dentadas y barbadas. Otros conquistan los cielos en forma de murciélagos altamente especializados. Otros aún se convierten en excavadores, trepadores, corredores veloces o depredadores sociales. Todo este abanico de posibilidades fue moldeado por los cambios climáticos globales, que durante el Neógeno fueron intensos y constantes. Uno de los cambios más importantes fue la expansión de las praderas y sabanas, especialmente en África, pero también en Asia y América. Estos ecosistemas exigieron nuevas adaptaciones: dentición más resistente para masticar hierbas duras ricas en sílice, extremidades largas para recorrer grandes distancias y cerebros más desarrollados para navegar entornos abiertos donde la vigilancia y la estrategia eran fundamentales para la supervivencia. Esta presión selectiva se tradujo en el éxito de animales como los équidos, los bóvidos, los antílopes, y también en la aparición de grandes carnívoros adaptados a la caza en grupo, como los felinos con colmillos de sable y los cánidos ancestrales. Entre los descubrimientos más notables
está el hallazgo de la Etoli en Tanzania, donde se conservan huellas fosilizadas de homínidos bípedos de hace más de 3,6 millones de años. Estas huellas, descubiertas por el equipo de Mary Leakey en 1978, son una evidencia irrefutable de que los primeros homínidos ya caminaban erguidos mucho antes de la aparición del género Homo. Las impresiones muestran no solo la forma del pie, sino también el paso, la longitud de zancada y la postura de al menos 2 individuos, probablemente un adulto y un joven. Es un momento fosilizado de una caminata ancestral, una escena cotidiana detenida en el tiempo y uno de los tesoros más preciados de la paleoantropología. Otro descubrimiento clave proviene del estudio del Bosphorotherium, un mamífero artiodáctilo primitivo hallado en Turquía, que ayudó a reconstruir la fauna que poblaba Eurasia durante el Mioceno. Yacimientos como el de Steinheim en Alemania, el de Chinji en Pakistán o el de Pikermi en Grecia han revelado una sorprendente riqueza de especies de esta época, mostrando conexiones biogeográficas entre África y Eurasia que fueron esenciales para la dispersión de los grandes mamíferos. En Sudamérica, el aislamiento prolongado del continente hasta la formación del istmo de Panamá dio lugar a una fauna única, muy distinta de la del resto del mundo. Allí evolucionaron animales como el toxodón, una bestia herbívora del tamaño de un rinoceronte, pero con apariencia más parecida a un roedor gigante, y el Macrauchenia, un extraño ungulado con cuello largo y orificios nasales altos, que desconcertó a Charles Darwin cuando encontró sus restos. El evento que cambió esta singularidad biológica fue el llamado Gran Intercambio Biótico Americano, que se produjo cuando América del Norte y del Sur se unieron geográficamente hace unos 3 millones de años hacia el final del Neógeno. A partir de ese momento, especies del norte comenzaron a invadir el sur: osos, felinos, cánidos, mientras que especies del sur como armadillos, perezosos y zarigüeyas cruzaban hacia el norte. Fue una colisión biológica sin precedentes que redefinió los ecosistemas del continente americano. Desde el punto de vista climático, el Neógeno también nos ha dejado huellas fascinantes. Perforaciones en el fondo del mar realizadas por el programa ODP, Ocean Drilling Program, han permitido recuperar núcleos de sedimentos que contienen microfósiles, polen y compuestos químicos que permiten reconstruir los cambios de temperatura, salinidad y concentración de CO2 de la atmósfera. Estos registros muestran, por ejemplo, cómo el cierre del istmo de Panamá afectó las corrientes oceánicas globales, contribuyendo al enfriamiento del planeta y al inicio de los ciclos glaciales del Cuaternario. También se ha observado un declive constante en los niveles de CO2 atmosférico durante el Neógeno, lo que estaría vinculado a la expansión de las plantas C4, un tipo de vegetación más eficiente en condiciones secas y pobres en dióxido de carbono. En cuanto a los avances genéticos, uno de los proyectos más reveladores ha sido la reconstrucción de genomas antiguos a partir de fósiles del Neógeno tardío. Aunque la conservación del ADN en muestras tan antiguas es extremadamente difícil, se han logrado obtener secuencias parciales en algunos casos excepcionales, especialmente en regiones frías. Estos estudios permiten comparar especies extintas con sus descendientes actuales y comprender con mayor detalle los mecanismos de la evolución, las migraciones y las extinciones. Incluso la tecnología satelital ha contribuido al estudio del Neógeno. Imágenes de radar y espectroscopía han permitido identificar formaciones geológicas enterradas bajo el suelo, localizar antiguos cauces de ríos fósiles y modelar digitalmente los paisajes que existieron hace millones de años. Gracias a estas herramientas, podemos ver cómo era la superficie terrestre cuando los primeros homínidos caminaban por ella. En suma, el Neógeno es mucho más que un periodo de transición. Es una era palpitante, intensa,
donde la vida no solo se adapta, sino que se reinventa en cada rincón del planeta. Es la época en que el mundo moderno, en fauna, flora, clima y geografía, comenzó a tomar forma. Y, sobre todo, es el momento en que una nueva inteligencia empezó a caminar sobre la Tierra, aún sin saber que algún día sería capaz de mirar hacia atrás y preguntarse cómo empezó todo. Muchas gracias por haber seguido el vídeo hasta el final. Si te ha gustado el episodio, puedes suscribirte al canal, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario. Eso nos ayudaría mucho para poder seguir desarrollando contenido. Y como siempre, hasta pronto.